¿Quién quiere hacer cualquier cosita se puede retirarse si quiere? Ya, hija, voy a ponerte de anfitrión para poderme retirar y pasar con Alfredo, ¿ya? Listo, no se preocupe. Ya, hija, buenas noches.
Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor. Ya se ve la pantalla. Ok. Buenas noches, voy a empezar. Soy el doctor Manuel Flores del Hospital San Bartolomé, gineco-obstetra. Eh, esta noche le voy a hablar un poco sobre el tema de placenta, ¿ya? Es un tema que probablemente ya algunos de ustedes lo han visto, bueno, o han visto la, el tema de la placenta, alguna explicación tal vez en algún parto que hayan entrado esta semana, ¿no? O de repente en algún momento ya en alguna rotación que hayan ustedes tenido, ¿ya? A ver, vamos a empezar. La placenta, muchos de ustedes han visto, es un órgano medio discoide, redondo, especializado, compuesta por capas, ¿ya? Tiene una capa interna que rodea al feto, esa capa se llama el amnios, es la capa, la cara fetal que es. Hay una capa media que de la placenta es el alantoides, que es donde deriva el intestino posterior embrionario. Los vasos sanguíneos que se originan en el ombligo atraviesan esta membrana y la capa más externa es de la placenta, es el corion, que entra en contacto con el endometrio, ¿ya? Entonces, corion, ¿no? Corion y amnios, acuérdense, ¿ya? La cara materna, cara fetal. La cara materna va a estar compuesta por lo que son los cotiledones. La placenta va a formar a partir de dos componentes, ¿no? El componente materno que va a estar en la decidua basal y el componente fetal que es el corio. ¿Ya? Cara materna, los cotiledones, cara fetal, bueno, se evidencian todos los vasos coriones, las membranas coriónicas. Los cotiledones es la unidad, ¿no? de la placenta, una unidad de la arquitectura placentaria. Aproximadamente hay entre 15 a 20 cotiledones, dependiendo también el tamaño placentario, ¿no? No todas las placentas son del mismo tamaño, hay placentas más pequeñas, ¿no? Depende también de la circunstancia de la gestación, de la patología que puede haber tenido la paciente en la gestación. Por ejemplo, una restricción del crecimiento intrauterino de una gestación, obviamente va a ser más pequeño que un bebito macrosómico, producto de una diabetes, ¿no? Y esta a su vez va a ser más pequeño que un embarazo gemelar con placenta única. Entonces, el tamaño placentario va a variar, ¿no? De acuerdo también a alguna comorbilidad que pueda tener, pero en promedio, pues entre 15 a 20 cotiledones. La vellosidad corial o unidad funcional, compuesta del sin-sitio trofoblasto y el citotrofoblasto. El sin-sitio trofoblasto es la capa más externa, el citotrofoblasto es la capa interna. Está compuesta por las células de Langhans, capa unicelular, tiene un estroma, un tejido conectivo y vasos capilares. La cara fetal y cara materna, ¿no? Cuando se produce el parto, el objetivo es que la placenta en el alumbramiento salga en una cara fetal, ¿no? En presentación Schulz, que decimos. Si sale en presentación de la cara materna, se llama presentación Duncan. Y
y el objetivo es tratar de sacar la placenta en Schultz, o sea, en cara fetal, porque al sacar en cara materna hay posibilidad que queden restos de cotiledones o membranas en la cavidad, ¿no? Y de ahí hay que hacer una revisión, porque si no, eso puede propiciar sangrado o procesos de endometritis posteriores. Entonces, la cara fetal, cubierta por la placa coriónica, los vasos coriónicos, el ágneo va a recubrir el corión, el sitio de fijación del corión umbilical, del cordón umbilical, generalmente es excéntrico, ¿no? Está a 5 centímetros, 10 centímetros del centro de la placenta. Raramente tiene una inserción velamentosa, es decir, los vasos o de la capa de los vasos en la capa amniótica, de la capa del ágneos, están un poco sobresalidos de la torta placentaria, ¿no? Y esto podría generar una basa previa y un riesgo de sangrado en el tercer trimestre. En la cara materna va a poseer también, bueno, como les mencioné, entre 15 a 20 cotiledones. Estos cotiledones existen surcos formados por tabiques residuales, es decir, le dan la forma característica, ¿no? Esa separación. Los cotiledones tienen bastante irrigación. Cuando se queda un cotiledón, hay riesgo de que pueda generar una hemorragia postparto en el puerperio inmediato. Entonces, hay que revisar bien la placenta luego del alumbramiento, que todos los cotiledones estén completos, así también como las membranas ovulares. Bueno, la formación de la placenta, un poco hablando, en el día 5 la mórula se va a convertir en un blastocito y se produce la polarización de las células. Este blastocisto va a tener una capa externa de células llamada trofoblasto, que formará la placenta y las membranas fetales, una masa celular interna en un polo que formará el embrión y una cavidad llena de líquido. En el día 6 el blastocito se va a implantar en la decidua, lo que proporciona un acceso a los sustratos, y en el día 13, a medida que el trofoblasto va erosionándose, va a profundizar en la decidua y se forman espacios lacunares. La célula progenitora del citotrofoblasto es la célula madre de la placenta. Estas células van a proliferar durante la gestación y se diferencian a lo largo de dos vías, ¿no? El citotrofoblasto velloso, que se va a convertir en el sincitotrofoblasto, que es la capa externa, y el citotrofoblasto extravelloso, que es el espacio velloso placentario. El sincitotrofoblasto es un epitelio especializado, tiene varias funciones, incluido el transporte de gases, nutrientes, que luego vamos a hablar, productos también de desecho y síntesis de hormonas. El espacio extravelloso tiene un componente proliferativo y un componente. A la cuarta y quinta semana de gestación, esta invasión del espacio extravelloso va a invadir la decidua, se llama espacio extravelloso intersticial, mientras que el espacio extravelloso que invade y remodela las arterias espirales se llama espacio velloso endovascular. La invasión endovascular implica la transformación de las estrechas arterias espirales en arterias uteroplacentarias, es decir, va a haber una proliferación, va a haber una formación de vasos que van a producir un arraigo de la placenta. Las anastomosis entre las arterias forman sinusoides maternos que finalmente van a destruir la sangre en la red vascular, que tiene una baja resistencia en el sistema lacunar. Durante la invasión de este espacio extravelloso, van a expresarse a través de ciertas proteínas específicas que definen la etapa y el papel en el proceso de diferenciación, ¿no? Metalosproteasas, factores de crecimiento, ¿no? La decidua proviene de la invasión del espacio extravelloso, secretando factores de acción local como citocinas, inhibidores de proteasas que modulan la invasión del trofoblasto. En ese momento hay un entorno un poco oxigenado, ¿no? Y en ese entorno poco oxigenado
toda esa nutrición va a ser a través de un tipo de nutrición histiotrófica, a través de la absorción directa de los componentes sanguíneos. Este histiotrofo es un material extracelular que producen las glándulas endometriales en la decidua y se acumula en el espacio entre los tejidos maternos y fetales. A partir de la semana 6 a 7, la sangre materna va a dirigirse hacia el espacio intervelloso en una nutrición hemotrófica. El desarrollo de las vellosidades. En la segunda semana posterior a la fecundación, una capa del sincitio trofoblasto con un núcleo del citotrofoblasto se vagina hacia el espacio lacunar para formar vellosidades mesenquimales primarias. Con el desarrollo posterior, las vellosidades adquieren un núcleo interno de mesodermo embrionario y se convierte en vellosidades secundarias. En la tercera semana posterior a la fertilización, el mesodermo embrionario se va a diferenciar en vasos sanguíneos que posteriormente se conectan a los vasos que se desarrollan en el cordón umbilical, ¿no? Entonces, son varios pasos donde están incluidos tanto las células del sincitio trofoblasto como el citotrofoblasto. Las células del citotrofoblasto velloso son sedentarias en el primer trimestre y al final de la gestación se encuentran pocas células del citotrofoblasto velloso. La capacidad de difusión a través de la superficie placentaria mantiene, ¿no?, mediante la coreangiosis, que es aumenta los vasos, como se ve, aumenta los vasos para que el arraigo de la placenta y la proliferación de células a nivel del citotrofoblasto. También va a suceder una vasculogénesis seguida de una angiogénesis ramificada y luego no ramificada, ¿no? O sea, es decir, va a haber una proliferación de vasos sanguíneos que va a generar también, de acuerdo a la formación, de acuerdo a estas oleadas de formación de los vasos, patologías, ¿no?, como la preeclampsia, ¿no?, los trastornos hipertensivos. Esa reactividad vascular, es decir, a medida que los vasos puedan cambiar el lumen, ¿no?, para generar una mayor perfusión o menor perfusión, está controlada por la señalización endocrina, autocrina y paracrina. Los mediadores importantes incluyen vasoconstrictores como el sistema renina-angiotensina, la endotelina y los vasodilatadores como el óxido nítrico. Es decir, van a regular, ¿no?, la amplitud de la luz, ¿no?, el lumen del vaso. Se observan diferencias regionales en la respuesta a todo el cordón umbilical, los vasos de la placa coriónica y los vasos vellosos. La producción y la respuesta a muchos de estos factores se alteran en los embarazos complicados por diabetes o preeclampsia, ¿no? Es decir, la diabetes va a generar un daño a nivel de la preeclampsia, va a alterar, va a generar que esos vasos generen alta resistencia, ¿no? Y por ende esto va a generar, pues, trastornos hipertensivos graves que pueden complicar tanto la mortalidad materna y fetal, ¿no? La actividad antitrombótica, la trombosis, ¿no?, en la vasculatura placentaria puede provocar la pérdida del embarazo, ¿no? Esta trombosis puede generar una pérdida de la implantación continua, ¿ya?, que puede generar patologías como pérdida recurrente de la gestación, más que nada por un tema de trombótico, ¿no? Entonces, esta paciente necesita recibir anticoagulantes, necesita recibir enoxaparina, aspirina, ¿no? Porque si no, puede volver a suceder esta patología. Viene como, por ejemplo, el síndrome antifosfolipídico. Entonces, hay que hacer un buen seguimiento a estas pacientes que tienen pérdidas recurrentes. A veces las pacientes no se hacen un estudio adecuado y generan, pues, trombos y la paciente nunca sabe y sigue con la constancia en las pérdidas, ¿no? Entonces, ahí estas pacientes son candidatas para hacerle un estudio más profundo y iniciar con aspirina o enoxaparina, ¿no?
El recambio del trofoblasto velloso a medida que avanza la gestación va a liberar material apoptótico del trofoblasto de los nudos sincitiales. La liberación del material apoptótico del trofoblasto en la circulación materna también incluye el ADN libre de las células, ¿no? Es por eso que ahora también se puede ver el tema del ADN fetal, ¿no? Ya antes para diagnosticar una patología, eh, una malformación o sospechamos de una malformación y queríamos tener seguridad, hacíamos una biopsia de vellosidades coriales, ¿no? Que es un procedimiento invasivo. Sin embargo, ahora con el ADN fetal simplemente podemos sacar en la sangre materna células fetales y nos da un estudio si ese bebé tiene alguna trisomía, alguna cromosomopatía, ¿no? Entonces es la ventaja ahora de usar el ADN fetal en sangre materna. Bueno, los exomas placentarios van a ser un tipo específico de vesículas extracelular, se van a liberar mediante la exocitosis en el plasma materno. Regulan la actividad de las células diana mediante la alteración de la actividad transduccional, la angiogénesis, la proliferación del metabolismo y la apoptosis, funcionando así como un mecanismo para la comunicación intercelular. Eso que habíamos hablado de la preeclampsia, ¿no? Va a tener una alteración en el trofoblasto. Eh, esta formación, es- esta penetración de estos vasos a la decidua va a generar es un mecanismo de invasión defectuosa y va a implicar defectos en la expresión de proteínas. Entonces, esas oleadas que se dan entre la semana 14 a la semana 16, ¿no? Va a generar aumento de la resistencia. Entonces, es por eso que va a producir, ¿no? Los cuadros hipertensivos, la preeclampsia, que se da a partir de la semana 20 hacia arriba. Otra alteración a nivel de la formación placentaria y de acuerdo a la invasión también placentaria va a ser el acretismo, ¿no? El espectro de placenta ácreta, ¿no? Donde pues de acuerdo también hay la severidad, de acuerdo a qué tan comprometido esté el tejido placentario en el tejido aledaño, ¿no? La percreta generalmente ya ha pasado los vasos, el cuerpo uterino, el segmento uterino y ha cogido pues vejiga, puede coger inclusive también es tejido intestinal. Entonces va a ser importante hacer un seguimiento. Obviamente hay riesgos para aquellas pacientes o para ciertas pacientes que podamos nosotros prever este acretismo antes de entrar a una cirugía, ¿no? Generalmente las pacientes que han sido cesáreas anteriores por placenta previa y actualmente presentan placenta previa, entonces tienen alto riesgo de acretismo placentario, ¿no? Basta que el útero tenga una cirugía, ¿no? O sea, hay un abordaje quirúrgico en el útero y hay riesgo para un acretismo placentario. Sin embargo, pues es mucho más el riesgo una paciente cesariada por placenta previa y que tenga placenta previa actualmente. Ahí el riesgo se incrementa, ¿no? Pero las otras patologías, simplemente una cesárea anterior no sé, por un podálico o una miomectomía anterior, entonces sí tiene riesgo, pero es bajo, ¿no? Sin embargo, a veces nos sorprenden sala de operaciones y esto obviamente va a provocar pues una hemorragia considerable y en estos casos el manejo que se da es una histerectomía. Entonces, esta placenta pues es una penetración de los vasos sanguíneos que traspasan la cavidad uterina y inundan pues otros órganos. También la placenta tiene funciones metabólicas y endocrinas, ¿no? Eh, tiene una alta tasa de la función metabólica.
Las alteraciones del metabolismo placentario pueden influir en la cantidad de nutrientes que llegan al feto y por lo tanto en su crecimiento. Entonces, una placenta que no está haciendo bien su trabajo, no está perfundiendo bien los nutrientes, obviamente ese feto, ese bebé va a tener una restricción en el crecimiento, ¿no? Y esto puede llevar, pues, bebés pequeños, inclusive ciertas complicaciones más severas. Las funciones metabólicas, la placenta es capaz de sintetizar glucógeno y colesterol, que son fuentes de energía para el feto en desarrollo. La síntesis de glucógeno va a sintetizar cantidades apreciables que almacenan como reserva energética, ¿no? También la placenta va a sintetizar colesterol. El colesterol placentario es un precursor importante de la producción placentaria de progesterona y estrógenos. El metabolismo proteico, ¿no?, placentario va a depender en gran medida de las demandas del crecimiento fetal durante la gestación. El lactato es un producto del metabolismo de la glucosa, es producido en grandes cantidades por la placenta y sirve como sustrato fetal. Las funciones endocrinas, el- la placenta va a producir bastantes hormonas. Una de ellas va a ser, pues, la gonadotropina coriónica humana, la somatotropina, la hormona de crecimiento, factores de crecimiento similares a la insulina, factores de crecimiento placentario, etc. También esas son van, como hormonas peptídicas, las hormonas esteroideas, también como el estrógeno, la progesterona y los glucocorticoides. Las hormonas peptídicas es el principal sitio de producción de las hormonas placentarias, es el trofoblasto de las vellosidades coriónicas. La gonadotropina coriónica humana es secretada por el sinsitio trofoblasto en la sangre materna, donde mantiene la actividad endocrina del cuerpo lúteo, ¿no? En la semana 13 el nivel cae drásticamente de la HCG y en ese momento la placenta ya produce por sí misma suficiente progesterona para sustentar el embarazo. La somatotropina coriónica humana o lactógeno placentario es la acción principal aumentar el suministro de glucosa al feto, disminuyendo la utilización de glucosa materna y la movilización de reservas maternas de ácidos grasos. Entonces, esto es importante porque justo a las edades 24 semanas, a las 28 semanas, es el momento ideal para dosar lo que es el test de tolerancia a la glucosa y descartar la diabetes gestacional, ¿no? Es en este momento también que el lactógeno placentario llega a su máxima expresión. Entonces es un buen rango para nosotros dosar o tomar la muestra del test de tolerancia a la glucosa y descartar una diabetes. Sin embargo, también podemos pedirla. Otro factor de crecimiento similar a la insulina, el eje IGF, es una vía de señalización compleja que es un importante regulador del crecimiento fetal y postnatal. La hormona liberadora de corticotropina, los glucocorticoides van a estimular la expresión de la hormona del CRH placentaria, mientras que la progesterona y el estrógeno inhiben la CRH. Entonces, esta hormona va a ser importante para la duración pulmonar, ¿no? No tanto a nivel pulmonar, sino también a nivel sistémico. Y esto es óptimo a la edad de 34 semanas. Es decir, a la edad de 34 semanas, los pulmones fetales y, bueno, y también la maduración sistémica ya ha alcanzado al menos un importante avance para que el bebé pueda defenderse si es que por ahí la prematuridad por alguna patología a que tenga que nacer. Entonces, esta hormona, el CRH, va a intervenir en ese proceso. Entonces, 34 semanas, maduración sistémica, maduración pulmonar. La progesterona, ¿no?, es inicialmente producida por el cuerpo lúteo para preparar el endometrio para la implantación del feto. Luego la placenta va a asumir el control de la producción de la progesterona, más o menos en la semana 13.
La HCG estimula la síntesis de estrógenos en la placenta, donde el citotrofoblasto lo produce en grandes cantidades. Los glucocorticoides también van a desempeñar un papel crucial en la maduración de los órganos, ¿no? Eh, a nivel de todos los órganos, ¿no? Surfactantes, por eso cuando nosotros tenemos un bebé prematuro menos de 34 semanas, lo que sea, si tiene inminencia de parto por algún motivo, tenemos que iniciar la maduración, ¿no? ¿Y cómo usamos la maduración? Con corticoides. ¿Qué corticoides? La betametasona, dexametasona, generalmente se usamos, ¿no? En las dosis correspondientes y eso va a ayudar bastante. Así se haya puesto 2 horas antes del parto, 1 hora antes del parto, es bastante importante colocarlo. Tiene bastante beneficio. Entonces, se tiene que indicar, ¿no? Si tengo un prematuro con expectativa que van a hacer en las próximas horas, tengo que colocarle su maduración sistémica con corticoides. Solo hasta las 34 semanas, ¿no? Si ya viene de 35, ya no es necesario colocar el corticoide. Solo las 34 semanas nada más. La transferencia placentaria, es decir, va a haber un arrastre de solventes. El arrastre de solventes va a ser un movimiento, un flujo de masa, el agua en el que se disuelven los solutos y los nutrientes. Entonces, por flujos es que se va a transportar ciertos nutrientes. Se ha demostrado que el flujo de masa en el cotidiano placentario humano perfundido en respuesta a los cambios de la presión hidrostática. La difusión simple también, la transferencia pasiva de solutos impulsada por la concentración y los gradientes eléctricos. Transferencia transcelular, este tipo de transferencia utiliza proteínas de transporte, ¿no? Es decir, ciertos productos se van a transportar, ¿no? A través de proteínas encargadas para este fin. Los canales de iones también se difunden a través de la membrana plasmática siguiendo un gradiente electroquímico. Las acuaporinas también son un ejemplo de este tipo de perfusión, ¿no? De estos canales. También tenemos la difusión facilitada, son proteínas transportadoras saturables que son independientes de la energía metabólica, por ejemplo, los GLUC. Esos mecanismos ya son transportes de nutrientes a nivel celular, ¿no? Ya en general, es decir, no solamente placentarios, en las células suceden estos tipos de transportes. Transportes también a nivel de ATP, mover solutos contra gradientes, ¿no? Como el sodio, potasio, ATPasa, el calcio, ATPasa, ¿no? También se sabe que estas ATPasas están presentes en la placenta humana y que se localizan en las microvellosidades y en la membrana basal. También es un tipo de transporte es a través de endocitosis y exocitosis, ¿no? Es decir, envuelven al componente y luego lo expulsan en el lugar donde se lo requiera. La transferencia de sustancias específicas, intercambio de gases, atraviesan la placenta por difusión simple. Las membranas placentarias son altamente permeables al oxígeno y al CO2. La transferencia de inmunoglobulina G, ¿no? Los anticuerpos IG maternos se transportan fácilmente a través de la placenta para conferir inmunidad pasiva al feto y al recién nacido. La transferencia placentaria de inmunoglobulinas maternas también puede tener efectos nocivos. Transporte de aminoácidos, ¿no? Captación desde la circulación materna a través de la membrana de las microvellosidades, transporte a través del citoplasma, del trofoblasto y transporte a través de la membrana basal hacia la circulación umbilical. También el transporte de ácidos grasos, fuente de energía y precursores de varios compuestos bioactivos importantes como prostaglandinas y el tomproxano, ¿no? Que van a hacer esto los que van a propiciar ya en trimestre final el reblandecimiento del cervix, ¿no? Y por ende la contracción. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que la placenta es un órgano o es un favorecedor, ¿no? Al feto, pero así como favorecedor también
tiene y puede generar ciertas complicaciones al feto y a la mamá, ¿no? Una placenta envejecida, ¿no? Una placenta que generalmente no está trabajando, no está perfundiendo bien, se puede dar de manera fisiológica a medida que avanza la edad gestacional, ¿no? Es muy diferente el grado de envejecimiento placentario de una gestante de 41 semanas en comparación con una de 28, por ejemplo. Entonces, a medida que la edad gestacional avance, también la placenta va perdiendo ciertas funciones y genera complicaciones en el feto. Una de ellas puede ser la restricción de crecimiento, puede alterar eso, el flujo también, el tema de la resistencia vascular, ¿no? Puede propiciar los partos prematuros, puede desprenderse también, ¿no? Generando, y puede tener una mala implantación, como una placenta previa, o por ende también un acretismo, como les mencioné. Entonces, la placenta, muy aparte de sus funciones de nutricionales, de gases, hormonas, ¿no? Porque se han visto que es importante para este proceso, ¿no? Todo esto a nivel materno fetal, ¿no? La placenta es el medio que comunica a la mamá y al feto. Entonces, conocer las patologías que puedan presentarse de este órgano va a ser importante para el desarrollo de la gestación. Una paciente que tiene una preeclampsia severa, ¿no? Que se está complicando a un gel, acá el tema es la placenta, ¿no? La placenta es la culpable de esta patología. Entonces, el objetivo es sacar la placenta. Y obviamente para sacar la placenta tenemos que culminar la gestación. Cuando se culmina la gestación, pues todo poco a poco va revirtiendo, ¿no? O sea, ya el órgano que estaba generando esta patología hipertensiva va revirtiendo todas las sintomatologías, las alteraciones bioquímicas. Entonces, ese es el objetivo. El tema es que se hace complicado si es que se tiene que retirar la placenta a una edad gestacional muy prematura. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? La placenta está complicando ese embarazo y si yo no culmino la gestación, pues las complicaciones van a ser pues muy graves hasta llevar a la muerte inclusive, ¿no? Entonces, es importante la valoración de la placenta. En pacientes diabéticas también la placenta también son placentas eh, grandes, ¿no? Se mide el ancho placentario en las ecografías. Al medir el ancho placentario en la ecografía, yo también puedo sospechar ahí de que el bebito puede va a entrar en una curva de crecimiento por encima del percentil 90 o 95, va de acorde con una diabetes gestacional mal controlada, ¿no? Una placetomegalia. Entonces, es importante medir este parámetro de forma ecográfica también, como un control. El alumbramiento, obviamente, la placenta siempre tiene que salir completa, tanto por la cara fetal, que es con las membranas, como por la cara materna, que es con los cotiledones. Entonces, siempre que se haga el alumbramiento, tienen que revisar la placenta, ponerla en el estante, en la mesa, y revisar que todo esté completo, ¿no? Porque a veces no revisan, la desechan y al final pues se quedó membrana, se quedó un pedazo de cotiledón y eso va a generar complicaciones en el puerperio. Entonces siempre es bueno revisar, ¿ya? Eh, Cuando esté en un parto, porque siempre han visto que generalmente en el parto la placenta lo desecha, ¿no? Pídanle a su docente, ¿no? Que quieren revisar la placenta para que ustedes puedan palpar, puedan diferenciar
las capas, las membranas, ver los cotiledones, rompan ese cotiledón para que vean qué tan sangrante es, ¿no? Y vean que esos vasos que están en la parte del amnios, esos mismos vasos son los que van a penetrar a la vejiga en un tema de un percretismo, ¿ya? Y obviamente pues no podemos coger nosotros la placenta así tan fácil. Eso iba a ser manejo de urología con ginecología. Entonces, porque si no, se viene un sangrado, se viene lesión de vejiga. Entonces, un acretismo placentario es una patología muy severa, ¿no? Y todo es por una mala implantación placentaria. Bueno, chicos, eso es lo que quería comentarles sobre la placenta. Eh, Van a verlos ustedes en la práctica, como le digo. Así que revisen, palpen la placenta, pídanle a su docente que pueda explicarle también ciertos aspectos de la placenta, pero con la placenta ahí en vivo, para que sientan, ¿no? Porque en un momento, cuando evalúen o cuando hagan un alumbramiento en su serum, ¿no? Sepan qué características tiene que tener esa placenta que ha sido alumbrada, ¿no? Y también cómo alumbrar, ¿no? No es solamente corté el cordón y ahí jalo para que salga la placenta, no es así, porque el cordón se rompe también, ¿ya? El cordón se rompe, la placenta se queda dentro y con la placenta adentro no saben, ni siquiera saben cómo sacar una placenta con el cordón, menos va a ser con el cordón roto. Entonces, es importante que tengan una técnica en el alumbramiento. Y ustedes van a ver, porque en el San Bartolomé tenemos una técnica para sacar la placenta. Así que con una par de veces que vean, yo creo que eso ya le va a servir para su salud, para que puedan hacer un alumbramiento adecuado, ¿no? Y siempre, como le digo, la placenta tiene que tratar de salir en cara fetal, es decir, en Schulz, porque la otra cara materna nunca hay bastante riesgo de que pueda quedar tejido placentario dentro de la cavidad uterina. Gracias por su tiempo, gracias por la reprogramación. Ya nos estaremos viendo por el hospital en todo caso. Muchas gracias, doctor. Gracias. Luego.